Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, antes de empezar la clase, yo creo que en el día de hoy vamos a terminar la parte del tema que entraría en la siguiente prueba. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a incluir algunos conceptos pues, de lo que hemos trabajado, ¿no? Y en la próxima clase, es decir, el día, hoy es 19, ¿no? El día 26, haré una clase adicional pues, no adicional, haré una clase, digamos, en donde voy a hacer un resumen de la parte de refrigeración, ¿sí? La parte de refrigeración, pues, no la vamos a explorar así mucho a fondo, solamente vamos a mirar de qué manera la parte de la refrigeración se integra con lo que venimos trabajando con lo del acondicionamiento del aire. De manera que, pues, en el transcurso de esta semana ya deberíamos terminar el tema. Siendo esto, pues, el próximo jueves 28 iniciaremos el tema nuevo, que es el tema de combustión. Y pues yo esa semana la dejaré para que ustedes trabajen y estudien y dejemos la prueba para el sábado 30, ¿les parece? Yo hoy en la tarde les dejaré alguna lista con algunos ejercicios para que la trabajen. Recuerden que esta prueba va a ser en grupos, ¿sí? Eh, y pues quiero que la dinámica del grupo, digamos que facilite ahí el aprendizaje entre todos, ¿no? Eh, como es en grupo, pues espero que la redacción del documento sea lo más clara posible. Quiero que haya la menor... esto es una... Pues, esto, digamos, se los digo, es por la experiencia que se vio ahorita en la primera prueba, en donde fue evidente, digamos, la comunicación entre ustedes durante el desarrollo de la prueba, por los errores y las metodologías eran idénticas. Entonces, yo espero que eso no se repita, especialmente en las pruebas que son de tipo individual. Y pues en esta primera vez, pues no voy a ser tan riguroso con eso, pero si se vuelve a presentar, pues sí tomaré medidas un poco más estrictas. Entonces, nuevamente les recuerdo, la prueba es en grupos, ¿sí? Entonces quiero que únicamente trabajen con su grupo. De hecho, cada grupo va a tener una prueba diferente, entonces eh, espero que únicamente trabajen con su grupo.
y que la redacción del documento sea lo más clara posible. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Veníamos trabajando las diferentes formas de acondicionamiento de aire y habíamos concluido en la clase pasada con el tema de deshumidificación y enfriamiento. Entonces habíamos visto la parte de deshumidificación y enfriamiento, que es lo que ocurre generalmente en los sistemas de aire acondicionado domésticos, ¿sí? Simplemente se retira una cantidad de energía en forma de calor sensible y de la misma manera se retira una cantidad de energía en forma de calor latente, ¿no? Porque estoy retirando una cantidad de condensado. Entonces, de esa corriente de agua se estarían retirando dos formas de energía que nosotros lo habíamos mostrado aquí de esta manera, ¿no? Entonces, la variación de la entalpía del aire, que involucra la entalpía del aire seco y la del vapor de agua, se da por dos efectos, ¿no? Un calor de enfriamiento, que generalmente se considera como un calor latente, y un calor de condensación, que es el que comúnmente se denomina como calor sensible es este calor de enfriamiento, y un calor de condensación, que es el que se denomina como calor latente. Bueno, entonces aquí yo les había mostrado algunos casos, ¿no? Cuando hablábamos de este tipo de unidades, generalmente estamos hablando de unidades mini split o aires acondicionados comunes a nivel doméstico o de pequeña escala, y aquí un despiece de lo que sería ese sistema. En la clase de hoy vamos a concluir con tres temas. Vamos a concluir con el tema de lo que es la recuperación de aire, ¿no? Que se da en lo que se llaman las mezclas adiabáticas, ¿sí? Entonces el tema de mezclas adiabáticas lo habíamos mirado ya un poco en la parte de lo de mezcla de gases, ¿no? Allá atrás. Pero pues aquí vamos a hacerlo aplicado a lo que serían las mezclas aire-vapor de agua. Entonces, ¿en qué consiste una mezcla adiabática? Entonces, imaginémonos que tenemos una corriente de aire, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Imaginémonos que estamos acondicionando un local, ¿sí? Estamos acondicionando un local y listo. Entonces, el aire que está saliendo de ese local ah, o de ese ambiente está saliendo con unas condiciones aquí que las vamos a denominar como las condiciones 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente, vamos a identificar aquí las variables importantes desde el punto de vista de la ciclometría, que serían las humedades y las temperaturas. ¿Listo? Entonces tenemos aquí humedad 1, humedad relativa, humedad absoluta y temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en muchas de las aplicaciones de acondicionamiento de aire, uno busca hacer una recuperación del aire que ya está tratado y que puede retornar al sistema. ¿Sí? Entonces, es muy común que el aire que viene de un local se recircule para producir eh, como digamos, una recuperación térmica del aire, ¿no? Entonces, eh, lo que se hace es, bueno, perdón, imaginémonos que mejor este es el aire ambiente, ¿no? Vamos a colocar aquí que este es el aire a una temperatura ambiente y que yo voy a hacer una recuperación del aire de un local, ¿sí? Entonces, para eso, ah, vamos a colocar aquí eh, que en este ducto de aire vamos a recuperar una parte del aire que viene del local, ¿sí? Entonces, eh, imaginémonos algo así, ¿sí? Entonces, como les decía, imaginémonos que este es el aire ambiente y yo quiero hacer una recuperación del aire que viene del local, ¿sí? Cuando hablo de una recuperación, quiere decir que voy a mezclar una parte del aire que viene ya tratada o que, digamos, eh, imaginémonos lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un cuarto, ¿sí? Y en ese cuarto yo tengo aquí una unidad
de acondicionamiento de aire, ¿sí? Ese aire se distribuye alrededor del cuarto, ¿sí? Ah, y vamos a suponer que la extracción del aire queda por acá, ¿sí? Entonces, ese aire que se calentó, obviamente, al estar en contacto aquí con el resto de unidades, o sea, una vez que el aire circula a través de este cuarto, se va a calentar, pero de pronto, sigue estando frío, ¿no? Con relación al aire exterior, o caliente, ¿no? Dependiendo del tipo de acondicionamiento que yo haga. Entonces, una cosa que se puede hacer es que supongamos que este aire viene aquí por un ducto, que es el que viene ya tratado de la unidad, ¿sí? Entonces, imaginémonos que aquí tenemos nuestro ducto. Una cosa que se puede hacer es que este aire de retorno, una fracción del aire de retorno, puede entrar aquí al aire de suministro, nuevamente les digo, para hacer una recuperación térmica, y una parte desechada, ¿sí? Ahorita miramos eso en algunas imágenes. Entonces, eh, aquí lo que ocurre es que existe una mezcla adiabática de gases, porque recordemos que todos estos ductos están aislados térmicamente, ¿no? Para no perder energía. Entonces, eh, cuando se presenta esta mezcla diabática de gases, lo que se hace es que se hace como una especie de optimización térmica de este proceso, ¿no? Entonces, este aire que aún sale un poco, o sea, que sale frío con relación al aire de suministro, eh, permite que ese aire de suministro se aproxime más a las condiciones de entrada, ¿sí? Entonces, eso es lo que se suele hacer. Entonces, ¿cómo se analiza ese sistema? Mm, Vamos a colocar aquí entonces que este aire que está entrando acá, que es un aire de recuperación, lo vamos a denominar como 2, ¿sí? O esto sirve para cualquier condición de mezcla de gases cuando se mantenga este ducto en condiciones de aislamiento térmico, ¿sí? O adiabático, ¿no? Entonces aquí tenemos que todos estos ductos están aislados térmicamente. Y bueno, entonces, mm, aquí tenemos una temperatura T2, una humedad T2 y una humedad T2. Una humedad relativa y una humedad absoluta. Esto obviamente me va a producir un flujo de aire o un flujo de una mezcla con unas características modificadas, ¿no? Entonces aquí, por el efecto de la mezcla de estos dos corrientes de aire, yo voy a tener unas condiciones de mezcla, ¿sí? Yo voy a tener una temperatura T3, una humedad relativa 3 y una humedad absoluta 3. Ahora, eh, para hacerle los balances que nosotros siempre planteamos aquí ¿en el qué? En el análisis de estos sistemas, vamos a iniciar primero con lo que sería el balance de masa. Bueno, algo importante a mencionar acá. Vamos a considerar que estos son los dos gases que se están mezclando, ¿no? La corriente de aire 1 y la corriente de aire 2. Entonces, vamos a considerar que esas dos corrientes de aire tienen dos condiciones. Por acá, vamos a considerar que existen dos condiciones que las vamos a graficar aquí. Esta va a ser la condición 1 y esta aquí va a ser la condición 2. Ahora, la pregunta va a ser, ¿en qué punto va a estar esta condición de mezcla 3? ¿Listo? Sabemos que estas son las dos condiciones de los dos gases que se están mezclando, pero queremos saber cuál va a ser la condición del estado 3, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a mirar acá con lo que sería el balance de masa y el balance de energía. Entonces, haciendo el balance de masa, iniciamos, como en todos los casos, primero con el balance del aire, ¿sí? Y aquí es diferente a lo que veníamos trabajando previamente, ¿no? Bueno, primero establezcamos aquí cuál es nuestro volumen de control, ¿no? Esto es un sistema estacionario y en el cual nosotros vamos a establecer que nuestro volumen de control es este que vamos a plantear aquí con esta frontera imaginaria, ¿no? Entonces, a través de esta frontera, vamos a identificar cuáles son las corrientes de aire que están circulando. Entonces, nosotros sabemos que en este caso, no hay, digamos, una conservación entre dos puntos, sino aquí ya aparecen tres flujos de aire.
Entonces, nosotros vamos a decir que los aires que entran son iguales a los aires que salen, porque estamos en flujo estacionario, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos aquí que la masa de aire seco en 1 más la masa de aire seco en 2 va a ser igual a la masa de aire seco en 3. ¿Listo? Entonces, eh, flujo, ¿no? Flujo másico, flujo másico. Entonces ahí los flujos másicos tendrían esa relación, ¿no? Entonces aquí tenemos que este es el flujo, esta sería la ecuación del flujo másico para el aire. Aire seco. Ahora vamos a mirar lo que ocurriría con el vapor de agua. Entonces en el caso del vapor de agua, nosotros tendríamos que en cada una de estas corrientes de aire hay una pequeña fracción que se establece mediante el análisis de la humedad absoluta, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí ya directamente en cuanto sería eso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que, vamos a colocar acá, que la humedad absoluta es una relación entre la masa de aire, pero la masa de vapor, sobre la masa de aire. Entonces, vamos a dejar todos los flujos másicos de vapor en función de la humedad absoluta y la masa de aire seco. Entonces, por lo tanto, las ecuaciones nos quedan de la siguiente forma. El vapor de agua que entra aquí en el ducto 1 sería la humedad en 1 por la masa de aire en 1 más la humedad en 2 por la masa de aire en 2. Perdón, 2. Y todo esto es igual a la corriente de flujo de vapor de agua a la salida, ¿no? Que sería la humedad en 3 por la masa de aire en 3. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que esta masa de aire 3 la vamos a sustituir por esto que teníamos acá. De manera que nos queda que la masa de aire en 3 o el W3 va a ser igual a la masa de... perdón. Esto va a ser igual a la suma de la masa de aire en 1 más la masa de aire en 2. ¿Para qué hacemos esto? Esto lo hacemos es para establecer una relación entre las corrientes de aire, ¿sí? Entonces, fijémonos que aquí nos queda todo en función del flujo de aire 1 y el flujo de aire 2, ¿no? Entonces, si nosotros reacomodamos las variables, ¿sí? Entonces, vamos a agrupar las masas de aire 1 a un lado y las masas de aire 2 al otro lado, y nos va a quedar algo más o menos así. Entonces, va a quedar la masa de aire 1, que multiplica a omega 1. Esto pasa para allá negativo, menos omega 3, va a ser igual a la masa de aire 2. Esto pasa para allá negativo, esto queda positivo, entonces me queda omega 3 menos omega 2. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, muchas veces a nosotros nos interesa saber cuál es la relación o cuál es la, digamos, cuál es la fracción de recuperación del aire, ¿sí? Entonces, yo podría decir, estamos recuperando el tanto por ciento del aire. Ok, los grupos, sí, son los que están en módulo. Bueno, entonces, a lo que les decía acá, ¿no? Entonces, a nosotros muchas veces nos interesa saber cuál es la proporción entre estas dos corrientes de aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí que el flujo de recuperación es el 50% del flujo de ambiente, ¿no? O yo estoy recuperando el tanto por ciento, o tengo una relación entre estos dos flujos de tanto, ¿sí? O por ejemplo, en la recuperación yo tengo un flujo másico que es el doble de este flujo. Entonces yo ya sé que la relación entre estos dos va a ser de 2. ¿Sí? Entonces lo que se suele hacer es que se establece una relación entre esos dos flujos, haciéndolo más o menos así. Yo tengo que
MA1 sobre MA2 es igual a una relación de humedades, ¿sí? Entonces yo tengo aquí que esto va a ser humedad 2, humedad 3 sobre menos humedad 2 sobre humedad 1 menos humedad 3. ¿Sí? Y esta es una ecuación bastante utilizada siempre que nosotros estemos trabajando con la mezcla adiabática de gases. ¿Listo? Pues cuando tengamos recuperación del flujo de aire en un sistema, nosotros sabemos que la relación entre los flujos se da mediante una relación de humedades absolutas. Bueno, coloquemos esto aquí más bien y colocamos el balance de energía al lado para que no nos quede tan grande la diapositiva. Listo. Ahora, el balance de energía es bastante sencillo, es bastante simple. Vamos a colocar aquí balance de energía. Profe, qué pena, puede regresar un momentito. Ya un segundo. Sí, entonces aquí lo que hice fue es dejar esto en dejarlo en una expresión de este tipo, ¿sí? En donde yo estoy relacionando cuál es la proporción entre los dos flujos que se están mezclando, ¿vale? Entonces, conociendo esa proporción entre esos dos flujos que se mezclan, yo puedo establecer cuál es esta relación de humedades, ¿sí? Entonces, normalmente uno conoce las características del flujo 1 y las características del flujo 2, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es que con esas dos características uno puede establecer las condiciones de humedad del flujo 3, ¿vale? Bueno. Sí, señor, gracias. Ok. Entonces, vamos a mirar aquí lo que sucedería con el balance de energía. Entonces, en el balance de energía, nuevamente planteémoslo desde su forma básica, ¿no? O de su forma genérica. Calor neto menos trabajo neto, más la sumatoria de los flujos que entran, menos la sumatoria de las energías de los flujos que salen, igual a las variaciones de energía dentro de mi volumen de control en el tiempo. Entonces, como es estacionario, cancelamos esto. En este caso son mezclas adiabáticas, ¿no? Entonces no puede haber transferencia de calor, y si llega a haber transferencia de calor, debe ser por un mal aislamiento del ducto. Entonces esto se elimina. No tenemos tampoco un ventilador, o bueno, en realidad sí debe haber algún ventilador por ahí, pero no lo estamos considerando en la mezcla como tal. Y nos queda únicamente una relación de las energías de los flujos que entran y las energías de los flujos que salen. Entonces, si planteamos esto de esta manera, vamos a considerar los flujos que entran igual, energía de los flujos que entran igual a las energías de los flujos que salen. Entonces, nosotros sabemos que las energías que estarían entrando serían la energía del aire en la condición 1. Entonces, M.MA1 por H1 más MA2 por H2 igual a MA3 por H3. ¿Sí? Entonces, aquí podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos que esta masa de aire 3 es igual a la sumatoria de las otras dos masas de aire, de manera que esto me puede quedar así. Esto me quedaría MA1 más MA2 y se multiplica H3. ¿Sí? Si nosotros hacemos exactamente lo mismo que hicimos aquí con el caso del balance de masa, nosotros podemos plantear una relación entre masa de aire 1 y una masa de aire 2. Entonces vamos a reacomodar los términos que multiplican la masa de aire 1 a la izquierda
de la igualdad y a la derecha los términos que multiplican la masa de aire 2. Entonces nos queda una expresión de este tipo, masa de aire 1, que multiplica a H1. Aquí sería menos H3, ¿no? Es igual a la masa de aire 2, que multiplica a H3 menos H2. Entonces, si planteamos el mismo análisis, nos quedaría que la masa de aire 1 sobre la masa de aire 2 es igual. Bueno, el flujo másico de aire 1, el flujo másico del aire 2, es igual a una relación de entalpías también. ¿Sí? Entonces sería H3 menos H2 sobre H1 menos H3. Si nos fijamos, la proporción es exactamente la misma, ¿no? O sea, yo voy a tener una proporción entre entalpías y entre humedades que son, o sea, si nos damos cuenta, aquí quedaría esta relación, este valor entre estas dos variables, me relaciona las mismas, digamos, los mismos puntos, ¿no? Pero con diferentes, aquí estamos con diferentes propiedades, ¿no? Siempre es la propiedad del estado 3 menos el estado 2, y aquí la propiedad del estado 1 menos el estado 3. Entonces aquí puede ser que lo haga con las humedades relativas, o puede que lo haga con las humedades o con las entalpías, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos eso, nosotros podríamos aquí a ver, ¿cómo les digo? Nosotros podríamos aquí plantear, bueno, esto al final nos queda una relación de proporciones en el diagrama, ciclométrico, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos aquí que estos dos, bueno, coloquemos aquí una línea entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces, vamos a colocar acá qué corresponde cada uno. Entonces, aquí vamos a colocar que esto aquí corresponde a la humedad 1 y esto aquí corresponde a la humedad 2. Y lo mismo lo podemos hacer aquí con las entalpías, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra entalpía 1 y aquí tendríamos nuestra entalpía 2. ¿Sí? En algún punto entre estos dos valores va a estar nuestra humedad 3, ¿sí? O sea, siempre que nosotros tengamos una mezcla, las propiedades de la mezcla va a ser una proporción de las propiedades de los dos componentes que están produciendo esa mezcla, ¿sí? Entonces, si yo tengo un aire a 20 grados y un aire a 5 grados, me tiene que dar algún valor de aire entre 5 y 20 grados, ¿sí? Y lo mismo ocurriría con las humedades. Si yo tengo una corriente de aire con una determinada humedad absoluta, ¿sí? La humedad de la mezcla debe estar entre estos dos valores, ¿sí? Entonces vamos a considerar que la humedad de la mezcla va a estar en un valor por aquí, por ejemplo. Vamos a considerar que este es el valor 3. Entonces, fijémonos que esto que nos está representando aquí, este valor de M1 sobre M2, me está comparando W3 menos W2, que sería esta relación de acá. ¿Sí? Esto sería, coloquémoslo en negrita aquí. Digamos que esta proporción de acá sería W3 menos W2 sobre W1 menos W3, sobre esta proporción de acá. W1 menos W3. ¿Listo? Entonces, siempre esa relación entre masas me estaría comparando estos dos bracitos, ¿sí? Estas dos proporciones. Entonces, si nosotros trazamos una línea acá,
Más o menos por aquí estaría nuestro punto 3, porque recordemos lo que les decía, siempre que tengamos una mezcla, las propiedades de mezcla generalmente van a ser una mezcla ponderada de las propiedades de los componentes, ¿sí? Entonces, y lo mismo ocurriría aquí con las entalpías. La entalpía de mezcla daría un valor por acá 3, ¿sí? Sería H3, en donde esta proporción de aquí sería H1 menos H3 y esta proporción de aquí sería H3 menos H2. Y digamos que siempre que nosotros estemos trabajando en una mezcla, nosotros tenemos que identificar las características de las corrientes de aire que se están mezclando y nosotros inmediatamente trazamos una línea eh, a través de la cual, eh, digamos, yo voy a tener ese punto de mezcla, ¿sí? Entonces, en algún punto sobre esta línea 1,2, perdón, yo voy a tener mi punto 3, por lo que les digo, ese punto 3 debe tener unas características propias de la suma ponderada de los dos componentes que se están mezclando. Entonces, digamos que esto es lo básico, ¿no? Esto es lo común de lo que sería la parte de mezclas adiabáticas. Es bastante sencillo y vamos a mirar que tiene una gran utilidad en sistemas de acondicionamiento de aire, por lo que lo que les menciono, ¿no? Siempre uno busca, por ejemplo, supongamos que usted tiene aquí, bueno, habíamos dicho que este es el aire de entrada. Supongamos que este es el aire de entrada, ¿no? Está entrando aquí un aire caliente y húmedo, ¿sí? Y digamos que ese aire se trató y aquí este es el aire que está saliendo del local, ¿sí? Entonces, si yo hago una recuperación de este aire, yo puedo hacer una aproximación de este aire a las condiciones de uno. Entonces yo puedo, digamos que, hacer una optimización del proceso, por lo que yo estoy recuperando una cantidad de energía, ¿sí? Ah, para hacer que el aire cuando está entrando al sistema no entre tan caliente, sino que entre un poquitico más frío, ¿sí? Entonces ya la carga que yo voy a tener sobre la unidad de enfriamiento no va a ser tan grande. Porque en primer lugar está un poco más frío y está un poco más seco, ¿sí? O sea, las características de la mezcla van a estar un poco más secas y un poco más frías, ¿sí? Bueno, un poco más frías acá en las temperaturas y un poco más secas acá. Entonces, ¿qué? Entonces eso hace pues que si yo necesito hacer una refrigeración de este aire que está entrando acá, pues va a requerir mucho menos energía que la que requeriría si estuviera con las condiciones de este punto de entrada aquí, ¿vale? Entonces, ese es más o menos el concepto de lo que serían las mezclas adiabáticas. Bueno. Vamos a mirar acá. Sí, vamos a mirar entonces. Vamos a mirar entonces algunas de las aplicaciones de todo esto que hemos mirado hasta el momento, ¿sí? Entonces, todos estos procesos que hemos mirado hasta ahora, ¿sí? Humidificación, deshumidificación, calentamiento simple, todo esto. Todas estas aplicaciones generalmente se condensan en lo que se llama una unidad manejadora de aire, ¿sí? Entonces, ¿qué es la unidad manejadora de aire? Digamos que esto es una casa, digamos, es la configuración del sistema de refrigeración en casas, particularmente en las regiones donde hay estaciones, digamos, bastante fuertes, ¿sí? Que básicamente de los países del norte, ¿no? Entonces, la mayoría de las casas en esos países tienen sistemas de calefacción y de enfriamiento, ¿no? Y de refrigeración, ¿no? Porque en el verano está muy caliente
y en el invierno está muy frío, ¿no? Entonces, se necesita que haya una unidad que digamos, garantice que las condiciones en cualquiera de esos dos estados, de esas dos temporadas, sea tratado, ¿no? Entonces, lo que se hace eso es que se implementa este concepto de unidades manejadoras, ¿sí? ¿Qué es la unidad manejadora? La unidad manejadora es generalmente aquí un sistema en donde, digamos, cuando son así a nivel doméstico son bastante compactos, ¿no? Son unidades bien compactas, en donde en esa unidad yo tengo todos los implementos para garantizar que las condiciones del aire sean las óptimas, ¿sí? Entonces, normalmente esto está o en el ático, o en un techo, o en los sótanos, ¿sí? Entonces, aquí vemos que en el sótano tenemos aquí, eh, normalmente en el sótano se colocan lo que sería el quemador y la parte de lo que sería la calefacción, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí, esta sería la unidad de refrigeración. Entonces, la unidad de refrigeración generalmente se coloca fuera de la casa, ¿sí? Y entonces, recordemos que esta unidad, que es la unidad de calefacción, me entrega un flujo de aire caliente, ¿no? Y esta es la unidad de refrigeración, me entrega un flujo de refrigerante que está frío. Entonces lo que se hace es que cada uno de estos dos elementos, que son los que me proporcionan el fluido caliente o el fluido frío, van a una unidad central, que es la que se llama la unidad manejadora. Entonces, esta unidad manejadora, dependiendo de las características del aire que yo tenga, va a dar una señal para encender o la unidad de refrigeración o para encender la unidad de calefacción, ¿sí? Y aquí lo que tenemos nosotros es, digamos, todos los intercambiadores de calor y los ventiladores que van a hacer que estas corrientes de aire sean las adecuadas, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos aquí un serpentín de radiación, perdón, de calefacción, que utiliza el calor aquí del, del- del agua caliente o lo que se esté utilizando aquí para la calefacción. Ah, y un serpentín de, de refrigeración, que sería probablemente el refrigerante que viene aquí de la unidad de condensación de refrigeración. Entonces, lo que se hace acá es que nosotros tenemos una distribución del aire, ¿no? Entonces, el aire generalmente se distribuye en la parte, sí, bueno, dependiendo del tipo que esté trabajando, nosotros tenemos esta unidad. Ah, y esta unidad tiene su descarga, ¿no? Entonces se está haciendo la descarga del aire. El aire pues va a pasar a través de todo el sistema, gana energía o gana humedad y después tiene un retorno, ¿no? Entonces los retornos son controlados aquí generalmente por unos dampers que funcionan como válvulas, ¿no? El damper me va a dar más o menos cuál es la cantidad de aire que yo estoy recirculando a través de la unidad y en la unidad pues yo lo que hago es que caliento o que enfrío el aire, ¿sí? Entonces, ahorita miramos otros tipos de unidades ya a nivel un poco más grandes para comparar, ¿no? Bueno, todo esto normalmente regulado aquí con un termostato en donde se colocan las condiciones de temperatura que yo quiero en el local y en muchos casos, pues esto está, digamos, eh, en muchos casos esto está, digamos, separado por sectores, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de ambiente que se esté refrigerando, pues yo tengo diferentes sectores con diferentes termostatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en la escuela de mecánica, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los salones y en particular en el edificio nuevo, ¿no? Porque en el edificio antiguo cada, cada salón tiene su unidad individual, ¿no? Pero en el edificio nuevo existe lo que se llama una unidad central, que es una unidad manejadora, ¿sí? Cuando a nosotros nos dicen que un edificio tiene una tiene un aire acondicionado central, quiere decir que tiene una unidad manejadora, ¿sí? Porque la unidad manejadora lo que hace es que eh, es como un único corazón que está enviando aire
a los diferentes sectores de todo ese sistema, ¿no? Entonces, aquí tenemos como un núcleo de refrigeración, un punto central de refrigeración que está mediante el uso de dampers o de válvulas, enviando aire frío a los diferentes sectores que se quieran regular, ¿no? Entonces, si usted dice, yo quiero que este cuarto pequeñito que está acá esté a una temperatura, entonces este sistema buscará mediante el uso de dampers enviar la cantidad de aire necesaria para refrigerar ese ambiente a la temperatura que le está pidiendo. ¿Listo? Y si por aquí yo tengo otro cuarto, pues hará lo mismo con ese otro cuarto. Entonces siempre va regulando eso con lo que sería el uso de dampers, ¿no? Entonces aquí vemos algunas unidades, como les decía, normalmente estas unidades están en los techos. Algunas de estas unidades, digamos, en algunos casos reciben un nombre porque son bastante compactas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted no tiene un edificio demasiado grande, sino que es relativamente pequeño, supongamos que usted tiene un cuarto frío y supongamos que usted tiene una tienda en donde está vendiendo algún tipo de producto cárnico. Entonces, usted necesita un cuarto frío y ese cuarto frío tiene una carga lo suficientemente grande para necesitar de una unidad manejadora. Entonces, en algunos casos, bueno, en inglés es AHU, perdón, que significa Air Handling Units, que significa lo mismo, unidad manejadora de aire. ¿Listo? Algunas unidades manejadoras de aire reciben un nombre característico, que son las que se denominan como RTUs, que significan Rooftop Units, ¿sí? Que son como unidades de techo, ¿sí? Unidades manejadoras de techo. Generalmente son bien compacticas, entonces aquí vemos que si tenemos estos dos ventiladores acá, quiere decir que estos son los dos ventiladores que hacen la parte de la refrigeración, ¿no? Sería la unidad de compresión. Entonces aquí tendremos nuestro compresor, el serpentín de condensación, y aquí nosotros probablemente tenemos lo que sería la parte del acondicionamiento de aire de manera muy compacta, ¿no? Fijémonos aquí algo interesante, ¿no? Aquí tenemos mezclas de aire adiabático. Como vemos, todo eso está aislado térmicamente y tiene un foil de aluminio para, digamos, reflejar la radiación solar, ¿no? Entonces, para evitar que la radiación solar se filtre hacia el aire, se coloca esto que funciona como un medio especular para reflejar una gran cantidad de la incidencia solar o la irradiación que se está teniendo. Entonces, aquí, por ejemplo, sumamos que aquí tenemos un retorno de aire, ¿sí? O aquí estoy mezclando de pronto diferentes puntos del local, los estoy mezclando para enviarlos nuevamente a la unidad, ¿sí? Y aquí yo tengo el aire que estaría entrando del ambiente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es probable que en este sector que tenemos acá, dependiendo de cómo sea esta configuración, ¿no? Yo tenga que se están mezclando dos corrientes de aire para aprovechar, ¿no? Parte de la energía térmica que se puede, en algunos casos esa energía se puede aprovechar en una gran proporción, en otros casos no. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en el caso, por ejemplo, de ambientes que sean tóxicos o que sean peligrosos desde el punto de vista de salud, como por ejemplo en hospitales, si nosotros tenemos una unidad UCI, en las UCIs es probable que hayan bacterias, hayan virus, hayan un montón digamos, elementos nocivos para el hombre. Entonces, ese aire generalmente, antes de ser desechado, pasa por un tratamiento, ¿no? Ya sea con ultravioleta o con ozono, o sea, rayos ultravioleta o con ozono, para hacer digamos, su respectivo tratamiento y posteriormente, pues, es eliminado, ¿no? O no sé si en algunos casos se recupera. Entonces, ¿qué hay dentro de estas unidades, no? Entonces, dentro de estas unidades hay diferentes elementos, ¿no?
Entonces, nuevamente tenemos unos dampers que regulan el flujo de aire que estaría entrando o que estaría saliendo aquí, ¿sí? Entonces, a esto lo llaman el gabinete, ¿no? El gabinete principal de la unidad manejadora, que es básicamente la estructura, ¿no? Y dentro de ese gabinete hay una serie de elementos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí nos están indicando que es de esta empresa Frivar. Nos dicen que aquí tenemos, bueno, todo eso, aquí tenemos los dampers para el acceso del aire, ¿sí? A través de ese damper va a pasar el aire, ¿no? Primero por una unidad de enfriamiento, ¿sí? Entonces, que pues, sería un serpentín, un intercambiador de calor. Posteriormente puede pasar por una etapa de calefacción, ¿no? Entonces, normalmente, recuerden que cuando yo hago un enfriamiento del aire, el enfriamiento del aire hace que el aire que pasa aquí frío pase con una humedad bastante alta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si recordamos la parte de enfriamiento con deshumidificación, cuando yo tengo enfriamiento con deshumidificación, generalmente enfrío hasta la temperatura del punto de rocío y después se empieza a presentar un condensado, ¿sí? Pero la condición final, aquí a la salida del aire, es una condición en donde el aire está muy cercano de la condición de saturación. Entonces tiene una humedad relativa bastante alta. Entonces lo que se hace es que después de colocar esta unidad de enfriamiento, yo coloco una unidad de calefacción para aumentar un poco la humedad, para disminuir un poco, perdón, la humedad relativa del aire. Entonces, cuando yo reduzco la humedad relativa del aire, la llevo a una condición por ahí del 60% de humedad relativa, lo cual hace que ese aire sea mucho más cómodo en términos de confort. Bueno. Bueno, normalmente estas unidades también tienen otra serie de componentes, ¿no? Como serían algunos filtros. Bueno, tenemos aquí, estos son filtros de aire. Mira, aquí tenemos presión de entrada, entonces esta debe ser la de recuperación o de descarga. Bueno, eso dependerá del tipo del componente que se esté trabajando, ¿no? Algunas cosas importantes aquí también. Normalmente en cada uno de estos puntos se tienen controladores de las condiciones del aire, ¿no? Entonces tenemos diferentes puntos en donde está midiendo la temperatura, donde se mide la humedad, para que el sistema pueda operar, digamos, si tenga información para operar de manera eficiente. Bueno, estas unidades, bueno, aquí tenemos otras imágenes, ¿no? Ya, pues aquí ya nos están indicando un poco más cuáles son las corrientes de aire. Entonces, fijémonos aquí tenemos el aire de retorno, ¿sí? Este es el aire que viene del ambiente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, aquí se recortó esto, pero aquí esto debe ser como, no sé, aquí está R, ¿qué significará? Pero bueno, este debe ser aire que viene del ambiente, ¿no? Este es el aire que viene de retorno del local, ¿sí? Entonces, fijémonos que aquí, bueno, esto, siempre que nosotros tengamos aire ambiental, va a pasar primero por un filtro que va a controlar que no entren aquí materiales particulados que lleguen a producir daños en los intercambiadores de calor, ¿no? Entonces, este aire que está entrando acá pasa por un precalentador, después se mezcla con el aire de retorno, pasará por nuevamente otros filtros, entonces aquí puede ser simplemente un filtro que es como una especie de paño, aquí un filtro de bols, de mangas, ¿sí? Pasará por su unidad de refrigeración, un recalentamiento para aumentar un poco la humedad relativa y de aquí se irá posteriormente para el local que se vaya a refrigerar, ¿no? Son diferentes formas de configuraciones. Esta ya es una configuración un poco más compleja, ¿no? Entonces aquí tenemos aire de suministro, perdón, este es el suministro de aire para el local. Entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el aire del ambiente, ¿no? Tenemos aquí un aire del ambiente, ¿sí? Ese aire del ambiente, como les decía, pasa primero por unos filtros, ¿sí? Y aquí, fíjense que aquí dicen ¿qué? Heat wheel. Este heat wheel es como una especie de una rueda térmica, ¿no? Y vamos a mirar, esto es básicamente un intercambiador de calor, ¿no? Entonces, fijémonos aquí en algo.
este aire de retorno vendrá, vendrá caliente, ¿sí? Por la carga térmica que absorbió durante el proceso. Y dependiendo del tipo de caso, ese aire de retorno, una parte del aire de retorno se reintroduce en el sistema y una parte es desechada hacia el ambiente. Entonces, esto se hace obviamente aquí nuevamente con los dampers. Si nos damos cuenta, aquí hay unos dampers y aquí también hay unos dampers. Entonces, dependiendo de la apertura de cada uno de los dampers, yo voy a regular la cantidad de aire que va a ser recirculada o la cantidad de aire que va a ser desechada. Normalmente, bueno, aquí tenemos unos ventiladores, ¿no? Entonces, estos ventiladores pues estarían forzando una parte del aire a pasar por acá. Bueno, entonces este aire de retorno se tendrá que filtrar dependiendo de dónde venga ese aire. Y aquí lo que les decía, acá hay una rueda térmica, ¿sí? Esa rueda térmica, ¿en qué consiste? En que el aire que viene por acá va a calentar como una especie de paletas, ¿sí? Y eso aire, pues, eso hace que una parte de la energía que trae este aire se le suministre a esa rueda térmica y esa rueda térmica está girando. Entonces, cuando la parte caliente de esa rueda térmica pase a la parte fría, pues va a calentar el aire frío, el aire que viene aquí del ambiente, ¿sí? Entonces, es un tipo de intercambiador de calor que se utiliza mucho en estos casos. Hay otro tipo de intercambiador que es como un intercambiador de cruzado, creo que es que se llama, no me acuerdo muy bien el nombre, que lo que hace es que tiene como algo más o menos así. Tiene una línea por acá que pasa acá a través de un intercambiador de calor y sale por acá, ¿sí? Y la otra línea viene por acá, pasa acá a través del intercambiador de calor y sale por acá, ¿sí? Entonces tiene como una especie de movimiento así en cruz que hace que se intercambie calor entre esas dos condiciones de flujo. Bueno, entonces este aire que se enfrió, ¿sí? O si este aire que se enfrió aquí a través del paso de esta rueda térmica, bueno, pasará aquí nuevamente por otros filtros, después pasará por los serpentines. Aquí vemos que esto pareciera ser como de algún tipo de ambiente. Puede ser, por ejemplo, un hospital, porque vemos que aquí tenemos un control de las bacterias, ¿no? Entonces, vemos que aquí tenemos una parte por donde tenemos un control de lo que sería microbiológico con rayos ultravioleta. Entonces, en este sector que tendríamos acá, se estarían eliminando todo lo que son bacterias y virus. Y después de acá pasaría por unos filtros y después una humidificación con vapor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos muchísimos de los componentes que estaríamos o que hemos visto, ¿no? En una única unidad manejadora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de unidad manejadora, entonces, como les digo nuevamente, es una unidad que me permite controlar las condiciones del aire desde una unidad central y esa unidad central se va a encargar de redistribuir el aire a los diferentes sectores que se quieran acondicionar. Entonces, este ducto que vemos acá, que es un ducto bastante grande, se va a ir ramificando, ¿no? Dependiendo de hacia dónde se quiere introducir ese aire. Bueno, aquí otras unidades, esto es lo mismo. Entonces, aquí tenemos la unidad de refrigeración, que es una unidad de compresión. Aquí vemos los ventiladores. Esto probablemente son las rejillas para los condensadores. Aquí vemos que esta debe ser la entrada del flujo del aire exterior, ¿sí? Y dentro de esta caja, que sería el gabinete, estarán todos los componentes de acondicionamiento del aire. Estas unidades, cuando ustedes van allá a los catálogos, las van a encontrar muchas veces de esta forma. Y de hecho en el libro de Marais utilizan como él utiliza mucho, en algunos de los casos él utiliza como esta nomenclatura o este tipo de diagramas. Porque es, como les digo, él es el que se encuentra en la mayoría de los catálogos de unidades de aire, unidades de acondicionamiento de aire, ¿sí?
Entonces, es de la empresa Carel. Y aquí vemos lo que hay en esta unidad manejadora, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí, esta es la referencia de la unidad, y en la unidad me dice que tenemos todo eso, ¿sí? Obviamente, pues, eh, esto está definido según las normas, y acá pues tenemos toda la nomenclatura de qué es cada componente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos acá, bueno, aquí nos están diciendo que el aire de entrada es este y el aire de salida es este que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este aire de entrada a la unidad tiene que tener una serie de pasos para acondicionarse antes de entrar al local. Entonces, eh, aquí esta unidad que tenemos acá tiene un aire de entrada, ¿no? Ese aire de entrada primero pasa por esta línea que tenemos aquí, que es una línea punteada que generalmente indica que es un bypass. Entonces, si nosotros buscamos aquí la M no está por aquí. Bueno, no la veo. S1. Bueno, entonces aquí lo que nos están diciendo es que aquí existe un damper, ¿no? Entonces, que son estas rayitas inclinadas acá. Lo que me está diciendo es que existen unos dampers. Nuevamente, los dampers son esas válvulas que permiten que haya un control del flujo. Entonces, estos dampers que tenemos acá, lo que me hacen es que me están regulando cuál es la cantidad de aire que se está sacando del sistema y cuál es la cantidad de aire que se está renovando en el sistema. ¿Listo? Entonces, esto es como la parte de que sería el control de las mezclas adiabáticas. Esto posteriormente pasa por un filtro. Entonces, aquí tenemos un filtro, pues probablemente sea un filtro de mangas por la configuración que tenemos aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos un filtro de mangas y ese filtro de mangas está asociado a una caída de presiones, ¿no? Recordemos que un filtro siempre es una restricción a un flujo y por lo tanto implica una caída de presiones a través de la línea. Entonces, por eso aparece aquí un delta P y probablemente nosotros vamos a tener aquí unas medidas de presión. Ah, bueno, posteriormente tenemos lo que sería el, ¿qué? El serpentín de refrigeración o el serpentín de calentamiento, dependiendo de lo que se quiera hacer. Entonces aquí tenemos la C, que significa coil. Entonces aquí sí tenemos el serpentín de calentamiento o enfriamiento, pues con su respectiva unidad de refrigeración, ¿sí? Después tenemos algunos controladores de temperatura. Entonces aquí tenemos termopares que me miden la temperatura. Tenemos una unidad de humidificación. Este sería el ventilador, ¿no? Entonces el ventilador que me permite que el flujo sea recirculado a través de toda esta línea. Aquí tenemos un ventilador también para la extracción de ese flujo. Y aquí nosotros vemos que tenemos, ya después de que todo el aire pasa a través de todo este sistema, sale aquí con unas condiciones de temperatura y de humedad. Entonces aquí nosotros tenemos unos medidores de temperatura. Entonces tenemos un termopar y tenemos un higrómetro que me permite medir humedad relativa y temperatura, ¿no? Y lo mismo a la salida, ¿no? Entonces, esta cajita que vemos acá generalmente representa el local que se quiere acondicionar, ¿sí? Entonces, este local que tenemos acá tiene unas cargas, que es la que denominamos nosotros como unas cargas térmicas. Entonces, esas cargas térmicas eh, son determinadas normalmente hay unas normas que se utilizan para la determinación de las cargas térmicas, ¿sí? Esto que vemos aquí entonces es nuestro sistema, ¿sí? Por eso tenemos una medida de temperatura y humedad acá y una medida de temperatura y humedad acá, ¿sí? Este aire es el aire que se suministra al sistema y generalmente lo que sale de acá es el aire ya acondicionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted dice, yo quiero que mi sistema tenga una temperatura de tanto y una humedad de tanto, entonces este local debe estar bajo esas condiciones de humedad y temperatura, ¿sí? Entonces, el aire que sale aquí a la salida de ese local tiene que tener esas condiciones, que son las que yo establezco allá en el en el termostato. Ahora, para garantizar que esas condiciones
para garantizar que el aire esté en esas condiciones, se debe suministrar un aire que absorba las cargas de ese sistema. Entonces, normalmente las condiciones de este aire de suministro son las condiciones del aire que debe absorber esas cargas térmicas y hacer que el aire salga con estas características. Entonces, aquí vamos a mirar ya a la parte de lo que serían esta cuestión de lo que son las cargas térmicas, ¿sí? Aquí, recordemos, en este local yo tengo unas cargas térmicas que se pueden separar básicamente en dos partes. Bueno. Cargas térmicas del local, listo. Entonces pensemos que aquí tenemos un ambiente, ¿no? Imaginémonos que esto es una oficina sí, o puede ser pues, cualquier tipo de sistema, ¿no? Entonces, imaginémonos que esto es un cuarto, ¿sí? Y vamos a pensar que en este cuarto tenemos por aquí una ventana, ¿sí? Entonces, si tenemos una ventana, es probable que haya por aquí irradiación solar. Entonces, aquí hay una irradiación que está entrando dentro del local, ¿sí? Entonces, aquí tenemos rayos de sol que pueden estar suministrando energía al interior de este sistema, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el sol. En el interior de este cuarto puede haber gente, ¿no? Entonces, aquí tenemos una personita y como recordamos, el cuerpo humano es una máquina térmica que está permanentemente desechando energía, ¿no? Al ser una máquina térmica, pues siempre tiene que estar desechando energía. Entonces, uno desecha energía de dos formas. En forma de calor sensible, puesto que en la temperatura corporal siempre, en la mayoría de los casos, es mayor que la temperatura ambiente. Entonces, si yo quiero acondicionar este local a 25 grados, el cuerpo humano está a 37, entonces está transfiriendo energía hacia el local. Y fuera de eso, el cuerpo humano también suda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una persona aquí haciendo actividad física, entonces supongamos que esto es una bodega y aquí hay alguien moviendo cajas de un lado a otro, pues esta persona está sudando y eso quiere decir que también está entregando una carga latente al ambiente, ¿no? Porque el ambiente se lleva una parte de la humedad que uno suda. Entonces, esto que tenemos aquí son diferentes tipos de cargas, ¿sí? Ahora, supongamos que usted está en una planta, ¿sí? Y en esa planta usted tiene por aquí, qué sé yo, usted tiene un compresor o usted tiene una bomba, ¿sí? Entonces, esta es una carga térmica también, por lo que este motor se calienta cuando está operando, ¿no? O un computador. Los computadores, pues allá todo el procesador y los elementos electrónicos, pues también se van a calentar. Y representa una carga térmica, pero en ese caso son cargas sensibles, ¿no? Entonces aquí tenemos una carga, estos son cargas sensibles de energía, por lo que no están modificando las características de humedad del ambiente. Ahora, no sé, por ejemplo, si usted está en un coliseo y en ese coliseo hay una piscina para, no sé, para los que quieran allá hacer natación y eso, pues eso representa una carga latente bastante grande, ¿sí? Entonces, todas estas cargas generalmente se pueden establecer o se pueden determinar mediante normas, ¿no? Hay normas que ya más o menos le dicen a uno, a la carga térmica de esto es tanto, esta carga determínela de esta forma, esta carga determínela de esta otra forma. Por ejemplo, el sol, ¿no? El sol no solamente hace que la radiación pase a través de esta ventana, sino que el sol también va a calentar esta pared, ¿sí? Y esta pared, dependiendo del material del cual se ha hecho la pared, por ejemplo, si la pared es de concreto o si la pared es de madera o lo que sea, va a transferir calor hacia el ambiente también, ¿no? Entonces, la pared se calienta por radiación y aquí por conducción a través de este material se estaría introduciendo una carga térmica al interior, ¿sí? Entonces, todas esas cargas térmicas se determinan con, bueno, o están, digamos,
fácilmente explicadas para su cálculo mediante las normas establecidas por esta sociedad, ¿sí? Esta es la Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación, ¿sí? Entonces yo ya previamente les he dicho que, bueno, esto significa American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineering. ¿Listo? Entonces, Sociedad Americana de Ingenieros de esta área. ¿Listo? Entonces, normalmente en esta norma, ¿sí? O en esta sociedad, tiene una serie de manuales o unos handbooks, ¿sí? Entonces, esta sociedad tiene una serie de handbooks que están divididos en 4 tomos. Esto se lo dejo también para el que quiera hacer la lectiva de refrigeración o posteriormente cuando vean sistemas térmicos, ustedes de pronto van a tener que lidiar un poco con estos handbooks. Entonces, el primer tomo tiene que ver con los fundamentos, ¿no? Entonces, generalmente, en este tomo generalmente están los fundamentos, que es básicamente donde se explica como la parte termodinámica y la parte de ingeniería de transferencia de calor. Y en donde entonces donde se están determinando todas esas cargas, ¿no? Si entramos en esa primera parte, encontramos ese tema de las cargas y de todo lo que sería como las bases de esta área, ¿no? Después entramos a la parte de refrigeración, que es donde se habla un poco más la parte técnica de los sistemas de refrigeración, tipos de refrigerantes y cómo es el control, cómo se deberían montar las unidades de refrigeración y eso. Después tenemos diferentes aplicaciones de lo que se llama, ¿sí? Diferentes aplicaciones de este sector de la ingeniería, ¿no? Que generalmente se denomina como HVAC, que significa Heating, Ventilation and Air Conditioning, o sea, calentamiento, ventilación y acondicionamiento de aire. Entonces, diferentes aplicaciones que implican ese sector de la ingeniería. Y por último, tenemos nuevamente la parte técnica, dependiendo de las aplicaciones que se estén trabajando. Systems and Equipment. Sí, entonces este último tomo es la parte que ya tiene que ver con la parte técnica de cada uno de los componentes que constituyen estos sistemas. Entonces lo dejo ahí por si alguien quiere buscarlos por internet y le quiere echar una mirada o al que le interese este tema. Normalmente siempre para aprender de un tema a profundidad es necesario entrar en la parte técnica, ¿sí? Y muchas veces la parte técnica pues es difícil darla en cursos profesionales, por lo que pues se requiere un poco más de tiempo, ¿no? Estas son cosas que se van ganando con la experiencia en un área. Y la experiencia pues se gana es... una forma de hacerlo sería con laboratorios. Laboratorios bastante, pues, que los hay, ¿no? Ahí en mecánica están los laboratorios. Como les decía, cuando vean la parte de sistemas térmicos, traten de aprovechar bien ese curso. Como para sacarle un poco más de provecho a lo que ya se ha visto, ¿no? Porque se supone que en ese curso es donde uno aplica los conceptos de la transferencia de calor y de la termodinámica a casos particulares, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente, la idea siempre que nosotros tengamos que diseñar un sistema de aire acondicionado, lo que nosotros buscamos es
acondicionar un local, ¿no? Entonces tenemos aquí el acondicionamiento de un espacio. ¿Qué se debe tener en cuenta para el acondicionamiento de un local? ¿Sí? Básicamente se necesita determinar dos componentes. ¿Sí? Lo primero que hay que determinar es conocer las cargas térmicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el número de personas en ese local que yo quiero identificar? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si usted quiere acondicionar una oficina en donde haya 30 personas, ¿sí? En esa oficina, las 30 personas van a estar sentadas, ¿sí? Ahora, si usted quiere acondicionar otro local también con 30 personas, pero esas 30 personas están en un gimnasio, pues la carga térmica va a ser diferente, ¿no? Porque el metabolismo de la persona cuando está sentada, cuando está haciendo actividad física, es muy diferente. Entonces, la carga, y especialmente la carga latente en un gimnasio, es mucho más alta, ¿no? Por lo que las personas están permanentemente emitiendo humedad, ¿no? Están emitiendo una carga latente que el sistema tiene que controlar. Entonces, siempre hay que tener cuidado con ese cálculo de las cargas térmicas. Ahora, además de la carga térmica, eh, bueno, entonces digamos aquí, la carga térmica me permite conocer las características del aire que debe absorber esta carga, ¿no? Entonces, una vez que yo determino las cargas térmicas, yo defino las características del aire de suministro. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estas características? Pues básicamente, ¿cuál es la temperatura y la humedad relativa de ese aire? ¿Sí? Bueno, y la humedad absoluta. Sí, que son digamos, las tres propiedades importantes siempre que trabajemos esta área de la ciclometría. Entonces, recordemos lo siguiente. Normalmente uno siempre define las condiciones de confort como 25 grados y una humedad relativa del 50%, por ejemplo, o 60%. ¿Sí? O 23 grados y 60% como la temperatura y humedad que yo quiero en ese local. Ahora, para garantizar que yo tenga esas condiciones, yo debo primero calcular la carga del ambiente. ¿Sí? Entonces yo necesito saber aquí cuánta irradiación hay por el sol, cuántos elementos electrónicos tengo que estén emitiendo calor, cuántas fuentes de agua tengo que estén produciendo una evaporación, cuál es la cantidad de personas que tengo, cuál es el número de lámparas que tengo en el ambiente, ¿sí? Todo lo que implique un calentamiento del local debe ser considerado en el levantamiento de esas cargas. Ahora, después de que yo hago el levantamiento de todas esas cargas y conozco las condiciones que yo quiero en ese ambiente, ¿sí? Conociendo esas dos cosas, yo puedo determinar inmediatamente cuáles son las condiciones del aire que debe entrar aquí, ¿sí? Una vez que yo conozco eso, yo digo, listo, a la entrada de ese ambiente, yo debo tener aire con tales condiciones, ¿sí? Y eso es lo que hace el ingeniero. El ingeniero determina las características del aire de suministro a partir de las cargas térmicas. ¿Listo? Ok, una vez que se determinan esas cargas y se conocen las condiciones del aire, pues yo necesito saber cuál es la cantidad de aire que debo suministrar, ¿sí? Porque estas cargas generalmente se determinan para unas humedades, normalmente esto se determina es decir, normalmente yo siempre determino esto por unidad de masa de aire que yo tengo, ¿sí? Entonces, cuando hagamos un ejemplo, vamos a entender eso, ¿sí? Entonces, primero uno determina las cargas y después se determina la cantidad de aire que se necesita entregar a ese local, ¿sí? Entonces, el acondicionamiento del local requiere
conocer las cargas térmicas y las características del aire que debe entrar y conocer la cantidad de aire a suministrar. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que ver con la ventilación. ¿Sí? Esa ventilación pues, se puede dar en términos de flujo másico del aire o se puede dar en términos de flujo volumétrico. ¿Sí? Tantos metros cúbicos por hora o tantos kilogramos por hora. Entonces, normalmente eso es lo que se hace. Bueno, entonces, vamos a tratar de avanzar acá un poco más. Déjenme ver una cosa aquí. Bueno, entonces, como les decía, este es el aire que se debe suministrar al ambiente con una temperatura T1, una humedad 1 y una humedad absoluta 1. ¿Sí? Y después de que el ambiente pasa a través de todo este sistema, va a salir a las condiciones que yo quiero de ese ambiente, ¿no? Entonces aquí va a salir con una temperatura 2 que va a ser siempre mayor a la temperatura 1 porque absorbió una carga térmica. Y bueno, y supongamos que la carga térmica en este caso esté, es decir, vamos a considerar que en el interior de este sistema yo tengo una tasa de evaporación, ¿sí? Si yo tengo una tasa de evaporación de agua en el interior de este sistema, yo necesito aquí colocar, yo sé que la humedad absoluta de ese sistema va a ser mayor que la humedad absoluta del aire que estoy suministrando. ¿Por qué digo eso? Porque podría existir el caso de que este ambiente absorba una carga, presente una condensación. Por ejemplo, si este ambiente, si yo estoy en un ambiente, por ejemplo, si el ambiente es muy seco, yo tengo que humidificar este aire, ¿sí? Entonces, una vez que yo humidifico este aire, pues ese aire va a ser absorbido por los elementos que estén aquí en el interior y va a salir aquí un aire que tiene una humedad absoluta un poco menor que la que va a tener aquí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el levantamiento de las cargas, yo puedo eso, digamos que, llevarlo a las ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Haber colocado esto primero aquí y después ahí. Sí. Bueno, no pasa nada. Entonces, cuando nosotros conocemos las cargas, y coloquemos esto aquí más bien así. Cuando nosotros conocemos las cargas del sistema, esas cargas del sistema se pueden definir de dos maneras, ¿sí? Yo puedo decir que existe una carga térmica total y que esa carga térmica total está distribuida en dos componentes. Una carga térmica sensible o un calor sensible y un calor latente. ¿Sí? Este calor sensible está asociado a la variación de la temperatura del aire, ¿sí? Y este calor latente va a estar asociado a la variación de la humedad en el aire, ¿sí? Porque implica una tasa de evaporación o de condensación. Bueno. Entonces, vamos a considerar que aquí tenemos un local y que en ese local está entrando un aire y está saliendo un aire, ¿sí? O sea, yo no tengo aquí infiltraciones, ni tengo, simplemente tengo una entrada de aire acá y una salida de aire acá. Entonces, yo sé esto, ¿no? Yo sé que cuando el aire pasa a través de este sistema, está absorbiendo una cantidad de calor, está absorbiendo una cantidad de humedad, perdón, está absorbiendo una cantidad de humedad porque yo tengo aquí personas o tengo diferentes elementos que están produciendo un calor latente. ¿Listo? Vamos a caracterizar este sistema que estoy planteando aquí. ¿Sí? Estos serían unas condiciones de un ambiente, por ejemplo, húmedo, que se quiere, al cual se le quiere reducir un poco su
su humedad absoluta, ¿no? Entonces, vamos a plantear aquí lo que sería el balance de la masa, ¿no? Entonces, por el balance de masa tendríamos, vamos a sacar acá un balance de masa. Entonces, el balance de masa me diría que la masa del aire 1 es igual a la masa de aire 2 y es igual a la masa de aire 3, ¿no? Pero, y es igual a la masa de aire, ¿sí? Lo dejamos todo expresado con la masa de aire, ¿vale? Colócalo aquí. En el caso del vapor de agua, nosotros tendríamos entonces que hay una cantidad de humedad que se está absorbiendo por el aire, ¿no? Es decir, hay una tasa de evaporación. Entonces, el aire que entra acá, ¿sí? Recibe una tasa de evaporación que es esta que yo tengo aquí, ¿sí? Acá hay una tasa de evaporación que es generada en el interior de este sistema, ¿sí? Y esa tasa de evaporación hace que aquí a la salida, el vapor que sale, aquí en la condición 2 va a ser el vapor que entró más el vapor que fue evaporado en el interior. ¿Listo? Entonces, cuando estamos analizando el vapor de agua, nosotros vamos a tener que tenemos una cantidad de vapor que viene en el aire seco, ¿sí? Más una cantidad de vapor que es evaporada en el interior del sistema. Y que esto es igual a la cantidad de vapor que está saliendo del sistema. Entonces, de aquí nosotros planteamos la ecuación que ya habíamos trabajado previamente, que es la que nos dice que la tasa de evaporación es igual a la masa de aire seco que está circulando a través del sistema por una diferencia de humedades absolutas. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto, MW es la masa de vapor. Es la tasa de evaporación en el interior del local. ¿Sí? Recordemos que estos son flujos, ¿no? Entonces siempre estamos hablando de una tasa. Entonces, este es el flujo de entrada de vapor en el interior del ambiente, ¿no? ¿Sí? Que sería como el MB1, pero yo eso lo estoy dejando expresado en función de la masa y de la humedad absoluta por la ecuación de la humedad absoluta, ¿no? Vemos que la humedad absoluta es MB sobre la masa de aire seco. Entonces, si yo despejo de aquí MB, me queda que MB es igual a W por MA, que es lo que estoy colocando aquí, ¿no? Nuevamente. Esta es la cantidad de aire que está entrando al ambiente, al local, ¿no? Pero en el local yo tengo una tasa de evaporación, que es esta de aquí. Que es lo que yo les decía. Por ejemplo, si tengo personas que están sudando, esas personas están entregándole una carga latente al ambiente. ¿Sí? Entonces, el ambiente pues se lleva esa humedad producida por el sudor o producida por algún cuerpo de agua que tenga aquí en el interior. Si por ejemplo aquí en el interior hay un acuario, ¿sí? Si tengo un acuario grande dentro de este ambiente, pues ese acuario está evaporando agua permanentemente. Entonces hay una carga latente producida por esa evaporación. Entonces aquí a la salida del local tiene que salir una cantidad de vapor de agua que es igual a la que entró más la que ganó en el proceso. Y esa que ganó en el proceso es esta que yo coloco como MW. ¿Listo? Entonces eso sería el balance de energía. Ahora, cuando nosotros hacemos el balance de energía, pero ese es el balance de la masa, ¿no? Cuando nosotros hacemos el balance de energía, vamos a colocarlo aquí, balance de energía. Aquí sí voy a simplificar un poco para que quepa, sin problema. Entonces colocamos aquí que el calor neto. Vamos a colocar aquí que calor neto.
pero este calor lo vamos a considerar como el calor sensible, ¿listo? Este calor que está entrando aquí, vamos a considerar lo que es el calor sensible. Y vamos a mirar por qué. Entonces aquí tenemos este ambiente. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que este aire que está entrando está recibiendo una cantidad de energía térmica. ¿Sí? Aquí tengo un calor sensible. Y aquí tengo esta evaporación que yo tengo acá implica un calor latente, ¿no? O sea, el calor sensible se da por la diferencia de temperaturas entre las partículas, entre los cuerpos y el aire. Y el calor latente se da por la evaporación que yo tenga de agua dentro de ese sistema. Bueno, entonces, vamos a colocarlo aquí. Esto sería aquí un calor sensible. Más una tasa de calor aquí sensible. Entonces vamos a colocar aquí las entalpías de aire que están entrando al sistema. ¿Cuáles son los flujos que están entrando al sistema? Está entrando un aire con una entalpía 1. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarlo aquí así. MA1 por H1. Ese aire también está recibiendo un flujo de masa en forma de una tasa de evaporación, ¿cierto? Entonces yo tengo una tasa de evaporación que es esta MW y esa tasa de evaporación tiene implicado una entalpía que es la entalpía de evaporación, ¿no? Entonces sería esa entalpía latente de evaporación que estaría, o sea, el aire está recibiendo una cantidad de flujo en forma de evaporación, ¿sí? Y ese flujo tiene esta entalpía W, que yo la podría colocar como HFG, ¿no? Bueno, y de ese sistema está saliendo una masa de aire 2 por una entalpía 2. Y esto sería igual a 0 porque es un sistema estacionario, ¿no? Esta sería nuestra ecuación de primera ley, ya, digamos, sustituyendo los valores. Este es el calor sensible, ¿sí? Este que tengo aquí, bueno, vamos a despejar esto de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a colocar que aquí tenemos un calor sensible. Más este MW por HW. Y que esto es igual a, bueno, como la masa de aire seco es la misma, yo la voy a simplificar, digamos, a factorizar acá. Y me queda que esto es igual a la masa de aire seco que multiplica a una diferencia de entalpías. Entonces, fijémonos aquí en algo. Esto que se está presentando acá, esta ecuación que yo les estoy presentando acá, lo que está al lado derecho de la igualdad, fijémonos que es la masa de aire seco que multiplica la diferencia de entalpías entre el punto de entrada y el punto de salida. Entonces, básicamente esto lo que me está indicando es la variación de energía del aire entre la entrada, entre el punto de salida y de entrada del aire, ¿sí? Entre el punto de entrada y de salida, ¿sí? Fijémonos que esto es M punto del aire que multiplica una diferencia de entalpías. Entonces, yo estoy analizando esta variación de energía entre estos dos puntos. Ahora, ¿qué me produjo esa variación de energía? Entonces, esa variación de energía fue dada por la carga térmica del local, ¿sí? Esa variación de energía fue producto
de la carga térmica del local. Carga térmica del local. ¿Sí? Entonces, ¿y esa carga térmica del local qué fue? Pues fue esto que tengo aquí al lado izquierdo. ¿Sí? Esto de acá fue lo que me produjo esa variación de la energía del aire. ¿Sí? Entonces, esto que yo tengo acá es lo que conocemos como la carga térmica. ¿Sí? En ese caso yo estoy considerando que la carga térmica latente es por evaporación, ¿no? Pero es posible que yo tenga una condensación también del ¿qué? Es posible que yo también tenga una condensación y por lo tanto aquí yo tendría un símbolo negativo, ¿no? Pero como acá hay una carga térmica por la evaporación del agua, entonces esa evaporación del agua estaría sumando a las características del aire. ¿Listo? Entonces, como estaría sumando, en este caso la estoy colocando positivo. Y el calor sensible, pues también, ¿no? Si el ambiente está muy frío comparado con el aire que está entrando, pues va a ser negativo. Pero en este caso vamos a considerar que es un calor sensible que se está sumando al sistema. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esto que tenemos acá sería calor sensible. Y esto que tengo acá sería calor latente. ¿Sí? Entonces, es una energía térmica sensible y una energía térmica latente. Esta está asociada con la evaporación y esta está asociada con un cambio de temperaturas. ¿Sí? Y volvemos a esto mismo que tenía yo acá. ¿Sí? Este calor total que yo tengo aquí, este calor o QT, va a ser igual a la suma del calor sensible, que sería este aquí al lado izquierdo, más el calor latente que yo tendría aquí. ¿Sí? Vamos a desarrollar un poco más esta idea del calor sensible y del calor latente en la carta psicométrica. ¿Listo? Bueno, este B lo voy a colocar por aquí abajo. Entonces vamos a colocar aquí la carta. Me va a tocar dejarles, para la próxima clase vemos la parte de torre de enfriamiento que es rápida. No creo que alcance a darles todo hoy. Pero la parte de torres de enfriamiento es bien cortica. Imaginémonos que tenemos aquí nuestra carta psicométrica. ¿Sí? Y vamos a considerar que yo quiero producir el calentamiento. Bueno, entonces, miremos aquí lo que sucedería con este aire. Este aire está entrando frío, ¿sí? Y relativamente seco para absorber las cargas térmicas de este local, ¿sí? Entonces, este aire estaría frío y tendría una humedad menor que la de salida, ¿sí? Porque recordemos que en el interior de este local hay una tasa de evaporación que está haciendo que esta humedad absoluta aumente. Entonces, yo voy a tener un punto 1 por acá, ¿sí? Ese punto 1 va a tener unas condiciones de humedad 1 y va a tener unas condiciones de temperatura de bulbo seco 1. ¿Listo? Bueno, ahora, este ambiente se está calentando por el efecto de la carga sensible y está aumentando su humedad por efecto de la carga latente. Entonces, eso quiere decir que hay un aumento en la temperatura, es decir, nos estamos moviendo hacia la derecha hasta un punto, vamos a decir que vamos a movernos hasta acá. Y aquí tenemos nuestra temperatura del aire seco 2. Y fuera de eso, estamos ganando una carga latente por aquí, es decir, vamos a tener una humedad relativa 2, perdón, absoluta 2. Entonces, nuestro punto 2, vamos a decir que está ubicado en este punto de acá. Vamos a decir que nuestro punto 2 está por aquí. ¿Sí? Y este sería nuestro punto 1.
De manera que el sistema está sufriendo un proceso, que es este proceso que voy a colocar aquí, 1, 2. ¿Sí? Ese es el proceso que está sufriendo mi sistema cuando pasa a través de el local. Bueno, vamos a colocar aquí también las entalpías, ¿no? Entonces voy a colocar aquí una línea por acá. Y vamos a decir que aquí para 1, yo tengo una entalpía 1. H1. Y aquí yo tengo una entalpía 2. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a plantear, recordemos que esta variación de las características energéticas del aire se dio por el efecto combinado de una carga sensible y una carga latente. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a asumir que este proceso está dividido en 2 partes. ¿Sí? Y vamos a colocar aquí un punto que denominamos como un punto X. ¿Sí? Y vamos a decir que para llegar de acá a acá, yo lo puedo plantear como una suma combinada de una carga sensible más una carga latente. ¿Listo? Entonces, coloquemos aquí, ¿qué sería esa carga sensible entonces en el sistema? Entonces, el calor sensible, como les había mencionado, es un calor que tiene como consecuencia la variación de la temperatura del ambiente. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que ese calor sensible va a ser únicamente lo que me produzca este cambio de temperaturas acá. ¿Sí? Entonces, este calor sensible es lo que me está produciendo este cambio de temperaturas de temperatura del bulbo seco 1 a la temperatura del bulbo seco 2. Entonces, si yo sumo esos dos, si yo hago el cálculo de ese calor sensible, es simplemente un calor latente, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a colocar que esto es MA. Como la masa del aire es la misma, entonces la puedo simplificar. Y digo que esto es la entalpía en HX menos la entalpía en 1. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso es equivalente a, recordemos que las entalpías es la suma de la entalpía del aire más la entalpía del vapor de agua, ¿no? Entonces aquí yo coloco que esta es la entalpía del aire en la condición X más la humedad en la condición X por la entalpía del vapor en la condición X menos la entalpía del aire en 1 menos la entalpía del aire en 1 menos la humedad en 1 por la entalpía del vapor en 1. ¿Sí? Entonces, fijémonos aquí en algo. Recordemos que la humedad en X es igual a la humedad en 1. Entonces, yo podría factorizar este término. Entonces, ¿cómo nos queda ese calor sensible ahí? Va a quedar igual a la masa del aire, al flujo másico de aire, perdón. Aquí tendría yo una variación de las entalpías del aire, ¿no? Entonces, yo puedo colocar esto como el Cp del aire, que multiplica a una diferencia de temperaturas Tx menos T1. ¿Sí? Tx menos T1. Esto sería el delta H, ¿no? El delta H del aire. Ahora, es decir, este término y este término. Sería esto que tengo aquí, ¿sí? Recordemos que la diferencia de entalpía siempre es un Cp por una diferencia de temperaturas. Ahora, vamos a considerar el otro término. ¿El otro término qué será? Va a ser más un W, porque el W es el mismo, ¿no? Entonces, vamos a decir que es el W1, que multiplica esta diferencia de entalpías, que sería el Cp del vapor,
por la diferencia de entalpías, pero por la diferencia de temperaturas, Tx1 menos T1. Perdón, Tx menos T1. ¿Listo? Fijémonos que aquí tenemos factor común Tx, ¿no? Entonces aquí me quedaría que esto es igual a la masa del aire, al flujo másico de aire, que multiplica a el Cp del aire más W por el Cp del vapor por una diferencia de temperaturas, que sería Tx. Y Tx es igual a T2, ¿no? Menos T1, ¿sí? Donde esto que tenemos aquí es igual a T2, ¿sí? Y donde esto que tenemos aquí es el mismo Cp de la mezcla. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí este calor sensible al final me queda de la siguiente forma. Este calor sensible me queda como la masa del aire por un Cp de mezcla por una diferencia de temperaturas T2 menos T1. Fijémonos acá. Este calor sensible está asociado a este cambio de temperaturas en el sistema. Aquí en ningún lado tenemos un cambio de la condición de humedad y por lo tanto no lo estaríamos considerando. Solamente estamos considerando el efecto de la temperatura en la carga térmica en este caso. Bueno, miremos rápidamente el calor latente. En el caso del calor latente, el calor latente debe considerar esta variación de humedades. Entonces el calor latente va a ser igual a la masa del aire entre la condición de H2 menos HX, ¿no? Que sería esa línea vertical. Entonces, voy a correr aquí un poco para que alcancemos a hacer esto bien. Entonces esto me va a quedar que esta es la masa del aire que multiplica a el H del aire 2 menos, perdón, más el H del aire en 2 más W2 por el H del vapor en 2 menos el H del aire en X menos WX por el H del vapor en X. ¿Listo? Entonces fijémonos aquí en algo. Esta diferencia de entalpías termina siendo cero, ¿no? Porque tenemos la misma temperatura. Entonces, como la temperatura es la misma, la entalpía del aire seco es la misma. ¿Sí? Entonces esto se cancela. En el caso del aire seco. Ahora me quedan analizar lo que serían las entalpías del vapor de agua. En este caso sí son diferentes, no porque las entalpías del vapor de agua sean diferentes, las entalpías del vapor de agua van a terminar siendo las mismas, ¿sí? Porque la temperatura es la misma, ¿sí? Es decir, esta entalpía del vapor de agua en X es la misma entalpía del vapor de agua en 2, porque es la misma temperatura. Lo que está cambiando es la proporción de humedad en la condición 2 comparada con la condición X, ¿sí? Entonces, al final, ¿esto cómo me va a quedar? Me queda que es la masa del aire seco que multiplica a la variación de las humedades, es decir, W2 menos W1, ¿sí? O WX, que sigue siendo W1, multiplicado por la entalpía del vapor a esa temperatura. ¿Listo? O vamos a colocar aquí la entalpía del vapor en 2. Entonces, esto al final, ¿qué me queda? Me queda que, nuevamente, esto que tengo aquí sería W2, perdón, W1. Entonces, el calor latente se puede expresar como MA
que multiplica a la variación de humedades por la entalpía del vapor en la condición 2. ¿Listo? Entonces es la forma de determinar el calor latente que estaría absorbiendo el aire en su paso a través del local. ¿Sí? Entonces, conocer estas dos cargas permite facilitar el análisis del sistema. ¿Listo? Muchachos, próxima clase. Vamos a mirar la parte de torres de enfriamiento, que es rápida. Son estas 3 diapositivas. Y vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Si no lo alcanzamos a terminar, pues quedaría planteado para que ustedes lo terminen. Y ya con eso terminaríamos lo que sería el tema de este curso. Yo les voy a pasar una lista de ejercicios para que lo trabajen. Son ejercicios básicos, pero pues, normalmente los ejercicios básicos permiten es como analizar los conceptos y de tal manera que cuando tenga usted un ejercicio complejo, pues haga como una mezcla o como que uno de esos conceptos básicos que tuvo y los combine para hacer el análisis de un sistema un poco más, más completo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta con lo que vimos hoy? Si no, pues dejamos ahí que ya se nos extendió un poco la clase. Si quieren ver un poco más de cómo funcionan las unidades manejadoras, yo les sugiero que échenle una revisada a este canal de YouTube de Engineering Mindset. ¿Sí? Busquen este canal. Y ellos explican bien todo lo que son, si ustedes colocan ahí, por ejemplo, RTU, que son las unidades de techo, o si colocan AHU, que son las unidades manejadoras, ahí explican un poco más detalladamente a nivel técnico, ¿sí? Con algunas imágenes y eso, las diferencias entre esos dos componentes, ¿sí? Y ahí ustedes también pueden buscar todo lo que tiene que ver con intercambiadores de calor en esta área de la ingeniería, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes coloquen aquí Heat Exchangers. Sí, son videitos de 10 minutos más o menos, en donde se hace como una especie de clasificación, una explicación bastante resumida de qué es cada uno de estos conceptos, ¿no? Y inclusive ahí también explican la parte de torres de enfriamiento, que vamos a ver más adelante, en qué momento es necesario, por ejemplo, utilizar una torre de enfriamiento en un sistema de aire acondicionado, ¿sí? O en un sistema industrial. Entonces, es un canal bien interesante para que le echen una revisada en esta área. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, quedamos así y nos vemos entonces el jueves. Vale, profe, gracias. Bueno, que estén bien. Chao, Hasta pues. luego. Buen día, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.